Teletrabajo. Pasos de gigantes es una metáfora que nos anima de forma inevitable a apoyarnos en los grandes referentes de la resiliencia y la inspiración. Son ellos los que nos enseñan cómo superar cada obstáculo en el menor tiempo posible y también cómo se provoca ese impacto transformador en la vida de los demás. Es decir, que necesitamos nosotros de forma urgente desarrollar habilidades que nos permitan continuar sobre el conocimiento y también adquirir esa forma de inspirar que muchos han logrado a través del tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con determinación y disciplina. Y para ello debemos abrazar el cambio, también superar obstáculos y celebrar cada pequeño logro, por muy insignificante que nos parezca. Eso va a determinar nuestro crecimiento personal. ¿Cómo abrazar el cambio aún después de las crisis? Esta es una pregunta de mucha reflexión. Basta saber elegir y decidir sabiamente y tomar las acciones que sean precisas y oportunas para que esto nos lleve a obtener un beneficio en nuestras vidas y también en el entorno. Nos queda claro que si escogemos el camino adecuado, vamos a tener los logros que estamos soñando, las conquistas y las victorias que hemos planeado. Es inevitable, inevitablemente esto nos lleva a prepararnos para esa superación personal y sobre todo teniendo en cuenta de que en cada pequeña dificultad hay una oportunidad implícita que está oculta y que debemos nosotros tratar de descubrir y luego avanzar con ella. Esto también es importante porque no nos debemos dejar sorprender por las pequeñas cosas. Debemos entender que somos gigantes y como gigantes debemos aplastar ese pequeño miedo que nos empieza a atemorizar y que nos ha causado asombro y que nos puede paralizar. Aquí también es importante que nosotros aprendamos a celebrar esa pequeña acción que hacemos cada día, que aunque parezca que no cuenta, definitivamente suma para el logro y la conquista de cada uno de nosotros. Alcanzar nuestra realización personal es un objetivo, es una propuesta, es una meta. Debemos hacerla todos los días hasta que consigamos aquello que nos hemos propuesto. Aquí debemos mencionar también que no debemos mirar hacia atrás porque es uno de los mayores obstáculos que encontramos en el camino. Si nos enfocamos en estos tres puntos importantes, vemos que con ellos es suficiente para lograr todo lo que nos hemos propuesto y todos nuestros objetivos podrán ser materializados y cristalizados. Te pregunto, ¿qué tan dispuesto estás para dejar el rebaño y empezar a pastorear tu vida? Con esto comenzamos nuestro proceso de ventana educativa y cultural para tener la oportunidad de seguir creciendo como seres humanos, como personas, como todo lo que la vida nos da la oportunidad de ser. Y que podamos ser ese referente y ser también esa persona que inspira, que da luz, que ilumina el destino de los demás. Y estamos destinados a ser un faro de luz. Por muy tenue que parezca la luz, estamos allí, plantaditos, firmes y fieles. ¿A qué? A iluminar el entorno. Ese es nuestro propósito, no hay más. Y para ello debemos cultivarnos, debemos estar todo el tiempo puliendo nuestro ser hasta lograr el objetivo. Muy bien, vamos a comenzar. Manuel, te di ahí acceso para ser coanfitrión. Y si me ayudas, por favor, la distribución, te lo agradezco. Muy bien, vamos a darle la palabra a los mexicanos. El amigo Ramón quiere empezar, tiene deseos de aportar. Adelante, amigo Ramón. Bien, pues muy buenos días. Yo estoy muy emocionado. Y a mí me gusta mucho cuando descubro algo, porque soy un buscador. No sé qué estoy buscando, pero en la búsqueda siempre descubro cosas que yo siempre pienso, esto es lo que estaba yo buscando. Y después, ya que encontré algo, pues eh, sigo la búsqueda y de un fragmento para acá y de otro fragmento para allá, es como voy construyendo un todo. Alguna vez tomamos un taller en la Secretaría de Medio Ambiente donde yo trabajaba y una de las actividades que se realizaron fue hacer una entrevista al de la derecha y el de la izquierda nos entrevistaba a nosotros para presentarnos. Y entre las preguntas que pusieron, ¿qué libro que tú hayas leído te ha impactado de tal manera que sientes que te haya
cambiado la vida, que ahorita ya realices cosas tomando como referencia algo que aprendiste de ese libro. Entonces, yo le dije al instructor, bueno, yo soy el mayor de edad de acá y obviamente pues debería yo haber leído más libros. En realidad le digo, yo tengo 3 libros en aquel entonces. ¿Podría hablar de esos 3? Sí, cómo no. Y le dije los 3 libros, ¿no? Okay. Entonces, cuando ya recopilaron todos los libros que habían leído los del grupo, dijeron, me gusta mucho este grupo porque se ve que le gusta la lectura y la practica y la comparte. Bueno, eso quedó como una anécdota. Y desde entonces, esos 3 libros, que le llamé una tríada, vinieron otros 3 libros, que para mí son de la literatura del grupo de Alcohólicos Anónimos. Definitivamente han cambiado mi vida, ¿no? Pero ahora que estoy aquí en Ventana Educativa y Cultural, con gente tan hermosa, tan linda y tan positiva y tan carismática como son ustedes, ya prácticamente estoy formando otra tríada de libros, con uno que yo tenía que estaba solito y ahora con los 2 que han puesto. Entonces, eso en realidad ha cambiado mi vida. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? No lo sé, pero sé que mi vida es ahora. Mi vida es este momento. Y si algo descubrí con Edgar Tolle, ahorita estoy descubriendo más aún con el libro de Robin. Y todo cobijado por la Academia del Hablante, por 5 y por la Ventana Educativa y Cultural que tan acertadamente maneja nuestra queridísima doctora Dilia Cedeño. Muy bien. Ramón, perfecto, qué bonito tu experiencia de, a veces es verdad, no necesitamos una biblioteca grande. Lo importante es que ese libro sea releído las veces que sean necesarias porque cada vez que lo leemos tiene un significado diferente. Y un libro se puede convertir hasta en 7, 8, 10 libros las veces que tú quieras. Todo es cuestión de, porque la percepción que tuviste al inicio no es la misma que tienes ahora. El conocimiento de aquel tiempo no es el mismo de ahora. Y todo te permite ir ampliando. Inclusive, a veces cuando ya miramos por tercera, cuarta y quinta vez, ¿y dónde estaba esto que yo no vi la primera vez? Y uno se queda sorprendido. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué? Porque todavía el entendimiento no estaba claro, estaba divagando. Ahora ya tenemos conciencia de lo que es leer. Ahora sí, vamos a leer y me detengo y analizo, reflexiono. No voy a avanzar a la loca para decir que terminé un libro, porque no nos interesa un libro leído sin sentido, nos interesa un libro comprendido, que es lo que estamos buscando. Muy bien. Gracias. Ramón, vamos, como estamos aquí también para mejorar un poco, nosotros hablamos mucho de las muletillas y son muletillas que, si bien es cierto, son inofensivas cuando las decimos una sola vez, cuando en una misma participación decimos 3, 4, 5, 6 veces, ya se convierte en un fastidio. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que palabras como entonces, pues, bueno, son coloquiales. Y nosotros debemos siempre procurar ser un poquito excelsos en nuestra comunicación, así sea en una conversación cotidiana. Si Ramón se acostumbra a ser excelso, habla con sus nietos serán jóvenes excelsos, adultos excelsos. ¿Por qué? Porque nuestra generación que viene después de nosotros, todo lo que escucha y todo lo que ve lo va repitiendo. Y cuando mencionas los 3 libros, para que hagas una participación exuberante, podrías mencionar los libros y los autores para que les dejes de regalo a la gente. Recuerda que nosotros cuando estamos en este proceso y te decimos, alguna vez leí un libro que me cambió la vida, y no le decimos qué libro fue, no pasó nada. Sin embargo, si esa persona nunca ha leído ese libro y lo toma y le cambia su vida, nunca se olvidará ni del autor ni de ti. Tal vez te recuerde más a ti que al autor. ¿Por qué? Porque fue por ti que descubrió ese libro. Es decir, siempre tenemos que mencionar los libros y los autores para hacer el proceso. Así que de eso se trata, Ramón. Me gusta también porque tú tienes una habilidad para usar tus manos. Y cuando nosotros usamos nuestras manos es porque aquí adentro hay mucha información. Y recuerden que es como que nosotros lo que hacemos con las manos es como que estamos rebuscando en la bodega mental lo que tenemos para empezar a expresar. Cuando nosotros usamos mucho las manos es porque hay mucha información, eso queda ya en evidencia. Sin embargo, también los excesos, como decíamos anoche, todos los excesos son malos, ni mucho ni poco. Y cuando usamos demasiado las manos, tenemos que nosotros también decir, "Ay, se me fue demasiado". O sea, uno mismo tiene que decir,
mucha mano, no es necesario tanto. Así que pausadito y empezamos a dosificar esa participación. Excelente, Ramón, muchas gracias. Adelante, Manuel. Continúa Amalia Bazán. ¿No? Buenos días. La doctora Dilia dijo algo muy importante que siempre lo recalcaba mi profesor Hernán Rodríguez cuando estudié literatura. Él decía que un libro debe leerse 9 veces durante la vida y recién allí podemos comprenderlo. Así que hay que ir sumando las veces que se leen los libros. Yo hoy voy a ensayar el tema que es el mismo de la clase anterior, de la sesión anterior. Quiero ensayar de Anthony Robbins para estar segura el viernes 28 después de las 21 horas Argentina. ¿Quieres una guía de desarrollo personal? La encontrarás en el magistral libro de motivación neurolingüística, Pasos de Gigante, del escritor Anthony Robbins. El gigante es un ser alto, mitológico, enorme, algo torpe, pero aplasta todo a su paso. Este autor tiene otro libro que se llama Despertando el gigante interior. En la obra Pasos de Gigante hay 365 reflexiones, como una para cada día, para aprender a dar ese paso de gigante. Hazte con el cambio. La ciencia del éxito, la ciencia del cambio. Cito un epígrafe. El hábito es tu gran servidor o tu peor tirano. Nathaniel Emmons. Robbins, el escritor, explica que siempre se ha enorgullecido de su capacidad de producir cambios duraderos en el tiempo. En una oportunidad tuvo que bajarse de su pedestal como si fuera de arena, porque un hombre a quien había ayudado a dejar de fumar encendió en su presencia un cigarrillo y le dijo, cual martillazo verbal: ¡fracasaste! El individuo le explicó que después de la sesión dejó de fumar por mucho tiempo. Y un día, después de un gran estrés negativo, porque tenemos el estrés positivo para sobrevivir, porque si viene un león y me quiere atacar, tengo un estrés positivo de salir a correr. Después de ese episodio, volvió a encender su vicio, volvió a encender su mal hábito. Mientras el tabaco te genere sensación de placer, porque para Anthony Robbins está el placer y el dolor, que son las dos emociones que sentimos. Si te genera placer, solo querrás fumar y lo necesitarás siempre. Pero cuando lo asocies con el dolor de muerte, enfermedad, hálito de cenicero, chimenea en invierno, podrá producirse ese cambio verdadero que nace en tu corazón.
Es un proceso neurolingüístico, una estrategia sencilla pero eficaz, que se logra solamente con responsabilidad, rompiendo esquemas limitantes y comprometiéndose con sus acciones. Lograrás solamente un hábito que perdurará en el tiempo, se mantendrá por muchos años. Por eso, para lograr hacer ese cambio, solo depende de ti. Robbins dice en su documental Yo no soy tu gurú. No me veas como el Salvador. No, no, no. Yo no soy tu gurú. El verdadero poder para cambiar tu vida la tienes tú. Nada más. Ok, Amalia, me dejaste sorprendido por muchos factores que ya te los voy a mencionar. Voy a hacer referencia a cuando nosotros nos recordamos de un profesor y a veces lo recordamos por algo que nos sirve para toda la vida o también por las cosas negativas, ¿no? Ayer justo conversábamos de los profesores y yo le decía que yo recuerdo a mi profesor de inglés porque tenía un carisma fantástico. Era un gran ser humano como amigo maravilloso. ¿Qué nos enseñó de inglés? Nada. No nos enseñó, porque recuerdo haber salido del colegio solamente con 2 o 3 palabras. No nos enseñó, a veces él se pasaba en otras cosas, en la farándula y todo lo demás. Y así mismo teníamos un profesor de química, un ogro, una cara rígida, poco amable, que nos enseñaba. Para que veamos ahí. Eso me parece fantástico cuando recordamos a los profesores, porque alguien decía, yo ni me acuerdo quién fue mi profesor de matemáticas y cosas por el estilo. Es decir, no hizo nada esa persona en tu vida. Cuando la gente te olvida es porque no representó nada. Así que, muy bien. Y con respecto a leer la lectura múltiple de un mismo libro, es porque nosotros debemos usar los resaltadores y tener como después hacer como un arco iris el libro. La primera vez que lo lees, por ejemplo, lo tomas con el naranja y pones la fecha que inicias a leer el libro y la fecha que terminas en la parte de atrás. Haces una raya y sobre la raya de este resaltador pone, comencé en diciembre, en noviembre del 2025 y terminé en febrero del 2026. El color naranja, la primera vez que leíste. Luego coges otro color y pones en la segunda lectura y otro color en la tercera lectura y así. Si ya te toca que ya no tienes más resaltadores porque ya no hay más colores, pones esfero negro, esfero rojo, esfero azul y por último hasta con lápiz. El tema es que tú te das cuenta que has leído tantas veces ese mismo libro y el libro tiene que terminar desgastado, desgastado. ¿Por qué desgastado? Porque tanto que lo pasaste, las hojas se doblaron, se rompieron, o sea, si no, no hay indicio de que has leído el libro. Esa es la señal. Tiene que quedar prácticamente destruido y luego tú tienes que o llevarlo a reconstruir o comprarte uno nuevo. ¿Sí? Porque de eso se trata. Muy bien, vamos a comenzar con Amalia. Amalia, me encanta cuando haces la pregunta y le das haces la pregunta y le das una respuesta inspirada. Quiere decir que te salió del alma, se sintió que lo dijiste con mucha emoción, porque nosotros a veces hablamos de aquí para acá. De aquí para acá se escucha todo y no sentimos nada del corazón hacia afuera. Y a veces necesitamos poner el corazón en nuestras expresiones. Muy bien. La metáfora del gigante maravillosa. No habría mejor descripción que eso. También cuando haces referencia de la frase, usas un énfasis muy poderoso. También utilizas un símil cuando dices como un pedestal, como si fuera de arena. O sea, usted es un símil allí. También aquí cuando dices una estrategia sencilla, pero eficaz. Ahí le vamos a cambiar y vamos a poner una estrategia sencilla y poderosamente eficaz. ¿Cómo se escucha Muy mejor? bien. ¿Cómo se escucha mejor? ¿Una estrategia Sí, sencilla pero eficaz o una estrategia sencilla y poderosamente eficaz? Ahí le cambiamos. Es decir, nosotros poderosamente. tenemos que empezar a cambiar esas palabras por otras. Por eso es que estas palabras de poder
tienen que estar incluidas en nuestras participaciones. Tal vez el final, Amalia, me quedó un poquito, como que no me dio a entender que ya estábamos por concluir. Te faltó crear esa sensación de misterio. ¿Será que sigue o será que ya concluye? Es decir, usar los tonos, para que a través del tono nosotros sepamos que ya está por concluir. Por eso me quedé esperando, porque pensé que ibas a hablar más. Del resto, todo bien. Perfecto. Muy bien, gracias. Adelante, Manuel. Gracias. Continuamos con la amiga que tiene el número Es Flor, 991-098-7897. Me fue el nombre de ella. Flor Natalia. Flor Natalia. Ya se salió, creo. Ah, no, ahí está. Creo que ella tiene problemas de señal porque se está saliendo y entrando. Démosle el paso a alguien más hasta que se active. A Rosario Alfonso. Rosario también está sin. Corresponde a Nerina García. Dice Glexi que quiere que le den acceso. Si desea Glexi y Nerina le cede el paso, no hay problema. Después de Adelante, Glexi. Glexi dice Alejandrina también. ¿Qué estás haciendo para fortalecer tu sistema inmunológico? El sistema inmunológico es la compleja red de células, órganos y sustancias que protegen el cuerpo de infecciones y enfermedades causadas por virus y bacterias. Su función principal es identificar patógenos invasores y mantenernos sanos. Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, nos dice: cuanta más conciencia trae al cuerpo, más fuerte se vuelve el sistema inmunológico. Y también nos dice: al cuerpo le encanta la atención que usted le preste. Acompáñame a hacer un recorrido juntos para conocer cómo fortalecer el sistema inmunológico. Un aspecto fundamental es la alimentación, que debe ser rica en frutas cítricas, verduras de hojas verdes, frutos secos y legumbres. Mantenerse bien hidratado tomando 2 litros de agua al día, y en ocasiones las infusiones también son clave para el sistema inmunológico. Otro factor es el ejercicio físico, que hace que los anticuerpos y los glóbulos blancos se muevan más rápido por el cuerpo, mejorando la capacidad del sistema inmune para detectar y responder a los patógenos. La actividad física también ayuda a eliminar las bacterias de los pulmones y las vías respiratorias, lo que puede reducir el riesgo de resfriados y gripes. El calor que se produce durante el ejercicio puede retrasar el crecimiento de las bacterias, dando al sistema inmune una ventaja para combatir las enfermedades. Un detalle importante es evitar emociones negativas como el estrés, la ira, la depresión, que terminan afectando nuestro bienestar. En cambio, realizar actividades recreativas que generan bienestar, como leer un buen libro, bailar, cantar, abrazarnos, reír, dormir las 8 horas diarias y tomar baños de sol para que nuestro cuerpo produzca la vitamina D. Como podemos ver, para fortalecer el sistema inmune, es fundamental adoptar un estilo de vida saludable que incluya una dieta rica en frutas, verduras y legumbres, hacer ejercicio, mantenerse hidratado, dormir lo suficiente y tomar baños de sol. Te exhorto a fortalecer el sistema inmunológico para que te mantengas saludable, con energía y protegido de infecciones. Muy bien, Glexi. Maravilloso. Maravilloso. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué estás haciendo para fortalecer el sistema inmunológico? ¿Cómo estás fortaleciendo tu sistema inmunológico? Ahí juega con esa, cómo te sale mejor, porque a veces como que la forma en que nosotros elaboramos la pregunta como que no nos sale espontánea. Pero juega para ver con cuál te sale mejor, porque igual quiere decir exactamente
quiere decir lo mismo. Me encantó. Esta forma en como tú dices. Sin embargo, yo pienso que cómo estás fortaleciendo tu sistema inmunológico. Es un cuestionamiento. ¿Qué atención? Al cuerpo le encanta la atención que tú le ofreces. Eso ahí estuvo maravilloso. ¿Por qué? Porque hiciste un buen tono y a la gente le gusta escuchar este tipo de referencias. Tiene descripciones, alimentación, hidratación y otro factor son los ejercicios físicos. Y dentro del ejercicio físico yo noté 3 subtemas: actividad física, calor y actividades recreativas dentro del tercer tema. Perfecto, ¿estamos bien? Estamos por allí, ¿sí? Ahora, cuando dices, ¿cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico y crear un estilo de vida saludable? Esa debería ser tal vez la parte final. Porque recuerda que tienes que hacer, Glexi, la mezcla, la fusión de los 3 puntos o los 4 puntos que tú pusiste en el contenido, hacer como por qué la importancia de unir estos elementos para un sistema saludable o sea, ahí tú mencionas hidratación, alimentación, descanso y todo lo demás. Haces el resumen de todo. Ahí viene la pregunta o la frase que tú quieras colocar en esa partecita. Nada más que hacer como un ajuste, ¿sí? Muy bien. Adelante, Manuel. Continúa Nerina. ¿Sabías que el presente es todo lo que tenemos? Muchos de nosotros vivimos como si la vida fuera a empezar mañana. Postergamos hablar, amar, cuidarnos. Posponemos empezar y también terminar. Creemos que habrá un mejor momento, uno más conveniente. Después, mañanas, vivimos desconectados. Somos ausentes hasta para nosotros mismos. Y el otro se convierte en blanco de nuestras heridas, expectativas y miedos. ¿Cómo estamos ahí para amarle? Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, describe que nuestros problemas no existen realmente en el presente. Son proyecciones mentales. Estar presente, tan concreto como respirar, tan obvio como el latir del corazón, tan real como notar el peso de nuestro cuerpo en la silla. Estar presente nos regala la posibilidad de responder en lugar de reaccionar, de elegir desde la calma. Coinciden con el autor referentes como Jon Kabat-Zinn con el mindfulness y las enseñanzas en la tradición budista aplicadas en contextos modernos como Byron Katie o Ram Dass. La clave de la conexión es el hallazgo de la paz interior a través de la atención al momento presente. Ellos afirman, tú no eres tu mente. Imaginemos por un instante que tu mente es como una liebre inquieta adueñada del espacio-tiempo. Corre hacia el pasado, buscando explicaciones, tropezando con los por qué, o salta al futuro, diseñando peligros, fabricando el laberinto sin salida. Es un animalito incansable. Cree que la libertad es velocidad. Aparecer aquí para desaparecer más allá. Sin embargo, cuando se detiene para sentir sin embargo, nunca se detiene para sentir dónde realmente está. ¿Para qué es primordial volver a la hora? Cuando determinados habitamos este instante, aunque sea brevemente, podemos vivir sin nostalgia ni ansiedades. Cuando estás presente, el otro se vuelve un espejo del ser. Cuando dejamos el piloto automático, reconocemos la verdadera libertad. Tú no eres la voz en tu cabeza, eres quien la escucha. Soltar el control del tiempo, el apego a lo mental, podemos llegar a esa paz. Aceptemos, la infelicidad necesita tiempo, la paz no. El tiempo no es más que una ilusión creada por la mente para evitar el ahora. Nosotros mismos alimentamos ese tiempo. Cuando tenga un respiro, cuando esté mejor, cuando pase esta etapa. Mientras tanto, el ahora sigue quedando relegado. Aceptar cada momento como si lo hubieras elegido es la esencia de la rendición, distinguida claramente de la resignación. Rendirse es dejar de resistir, es permitir decir sí a la vida
sí a todos como son, sí a todo como es. Hoy los exhorto. La vida es un regalo y todos estamos llamados a estar siendo felices. Ahora, ¿qué tan dispuestos están para vivir lo único que tienen, el presente? Muy bien, Nerina. Bonito, bonito, bonito el tema. ¿Sabías que el presente es todo lo que tienes? Es una pregunta poderosísima. Y su respuesta también es maravillosa, maravillosa. Cuando hablas de las heridas, las expectativas y el miedo, es decir, cuando tú estás haciendo la descripción y empiezas a hablar de heridas, expectativas y miedo, daba la impresión de que en esa transición, desde el inicio hacia el cuerpo del discurso, era como que esos iban a ser tus temas. Voy a hablar de la herida, de las expectativas y el miedo. Es decir, ahí, porque como tienes tres, estás haciendo tres, usas tres elementos, pensé que era así porque estabas en la introducción. Sin embargo, luego percibo que uno de los temas principales es hallazgo de la paz interior. Ese es tu primer tema. El segundo tema, ¿por qué es vital vivir el presente? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es vital? Y el otro, rendirse no es dejar de resistir. El tercer tema. Sí, sí, que la rendición es Sí, la ajá, salida. ya. Cuando ya estamos haciendo, si estos son tus tres temas del cuerpo del discurso, recuerda que el discurso tiene un inicio que tiene que ver con la frase, con la pregunta o con un hallazgo de investigación, una encuesta. Todo tiene una respuesta, sea la pregunta o una explicación si es la frase y si es una encuesta, decir cuándo y dónde se hizo la encuesta y quién la hizo para dar el argumento. Luego que ya tenemos eso, nosotros hacemos una transición. La transición es, por ejemplo, para abordar este tema que es de interés de la humanidad, es necesario que nosotros nos enfoquemos en tres pilares fundamentales: el hallazgo de la paz interna, lo útil de vivir el presente y el no rendirse a pesar de las circunstancias. Ahí estás haciendo la introducción al cuerpo del discurso. Introducción al cuerpo del discurso. Y cuando pasas al cuerpo del discurso, como vas a hablar primerito del hallazgo, para que las personas vayan con el hilo argumental, para que las personas vayan en ese orden, podemos comenzar. Evidentemente que cuando hablamos de hallazgo de la paz interior, hacemos referencia a, evidentemente, o sea, usamos un conector para pasar de la transición al primer tema. Cuando ya terminamos todo lo que es el hallazgo de la paz interior, nos vamos al siguiente punto, que es por qué es necesario, útil vivir el presente. Y aquí viene algo que es importante para cada uno de nosotros, el saber vivir el presente. Ahí estás dando a entender que vas en un segundo tema dentro del cuerpo del discurso. Terminas eso y te vas a rendirse. ¿Quiénes se rinden? Pues puedes comenzar haciendo la pregunta. ¿Quiénes se rinden frente al dolor, frente a la adversidad? Ahí empieza, ahí está, ese es tu tema, rendirse. Y ahí describes. Ya cuando describes los tres, luego vienes y otra vez los unes. Suavecito los unes y te pasas a la pregunta, a la frase, a lo que tú quieras, a la parte final. Eso es como más o menos para tener claro el discurso. Escuchándote, yo fue los tres puntos que mencioné, que yo creo que coincido contigo, que son tus tres puntos del cuerpo, ¿verdad? Sí, entonces los referentes me conviene ponerlo en el inicio, que Sí. coinciden con Ajá. el autor. Y la Ajá. Si gusta, metáfora de si gusta me lo envías y yo Ah, bien, te lo bueno, reestructuro, te lo direcciono. Ok, gracias. muy bien, está muy bien. Gracias, Nerina. Excelente tema, buen aporte. Corresponde ahora a Alejandrina. Alejandrina, sí, Alejandrina pidió el. Lo que crees determina lo que permites que sea posible. Un colibrí y un buitre viajaban por el desierto. El buitre solo veía cadáveres. El colibrí encontraba flores. Ambos encontraron lo que buscaban. No vemos la vida como es, lo vemos como somos. Robbins dice, la calidad de tu vida es la calidad de las preguntas. Cambiar, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me pasa? O mejor decir, ¿para qué me pasa? Cada palabra es un comando para tu mente. Hablas y la vida te obedece.
Tus palabras son pinceles con lo que pintas tu mundo interior. Para Robbins, la identidad es el límite del comportamiento. Si cambias tu identidad, cambias tu destino. Nunca actuarás de forma contraria a quien crees que eres. Tus valores dirigen tus decisiones, tus emociones y tus relaciones. Un viajero tenía 2 mapas distintos y se confundía al elegir el camino. El problema no era el camino, eran los mapas. Nuestros valores son esos mapas. Cada persona tiene reglas para sentirse amada, feliz o segura. Si tus reglas son muy difíciles, nunca serás feliz. Haz fácil sentirte bien y difícil sentirte mal. Si alguien logró lo que tú deseas, copia sus creencias, hábitos y enfoques. No necesitas inventar el camino. Sigue las huellas que da un sentido a la dirección. Donde no hay visión, la acción se desgasta. Ten metas como un puente entre la visión y la realidad. Una meta sin fecha es solo un sueño que se esconde. Tu vida se expande cuando encuentras una razón más grande que tú. El propósito de la fuerza que convierte el dolor en poder. La libertad financiera se crea con hábitos, no con milagros. Una relación requiere presencia, comunicación y conexión emocional. Como decía un maestro, el amor es como un jardín, no se muere, solo se descuida. La respiración, la hidratación, la alimentación, movimiento y emociones es la energía del propósito. Y no se trata de administrar horas, sino prioridades. La vida no te pide más tiempo, te pide más enfoque. El éxito verdadero solo se complementa cuando lo compartes. La grandeza no está en recibir, sino en dar. Un río que solo recibe se convierte en pantano. Uno que da vida permanece emocionado en su cauce. La vida cambia cuando tú cambias. La vida avanza cuando tú avanzas. Y los pasos del gigante comienzan con un solo paso. El primero. Hoy quiero invitarte a despertar tu grandeza, a decidir, a actuar, a enfocarte, a creer, a modelar, a amar, a contribuir. Vive un gigante esperando a que lo llames a la acción. No eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer con lo que te pasó. Te invito. Muy bien, Alejandrina, maravilloso. Alejandrina, lo que eres determina. Lo que eres determina. Lo hiciste con un énfasis como para que las personas, ¿qué es lo que soy? A veces no sabemos ni qué soy, ni cómo soy, nada. Descríbeme. ¿Cómo eres? ¿Quién eres? Piensan, ¿quién soy yo? Si no saben quiénes son en este plano terrenal. Ahí viene un trabajo que a veces no sabemos. Lo que eres determina lo que vas a hacer. Haces una fábula, referencia de 2 animalitos. Cuando usamos nuestros animalitos, hablamos de fábulas. La calidad de la vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. Esa es una gran verdad. Ahí hazle un poquito más de énfasis. Énfasis, énfasis, subes y bajas. ¿Para qué? Para que las personas escuchen que de eso depende qué preguntas nos estamos haciendo y me gusta porque también pones el ejemplo, cómo nos estamos haciendo esas preguntas. Como dice, si cambias tus pensamientos, cambia tu vida. Así que a veces estamos pensando en negativo, claro, no va a pasar absolutamente nada. También aquí hablas tienes una metáfora de la palabra y el pincel. Usas esa metáfora, maravilloso. Ahora, lo que sí yo no entendí, ¿dónde estaban tus puntos del cuerpo del discurso? O sea, no están especificados. Por ejemplo, hablabas de metas, de visión. Visión puede ser un punto. La visión es un punto del cuerpo del discurso. La meta es otro punto del cuerpo del discurso. Y ahí tú vas haciendo un cuerpito. ¿Sí? Haces el cuerpito y empiezas a describir tu discurso. La vida no te pide más tiempo, te pide más enfoque. Hoy te exhorto, cambia la palabra te invito, hoy te exhorto. Cuando dices hoy te invito, hoy te exhorto, hoy te animo y lo llevas a hacer otras cosas
para que cambiara esa palabra. Y al final, que creo que dijiste, los invito, fue porque como que sentiste que no sabías si habías terminado o no. Estabas como indecisa, ¿terminé o no terminé? O sea, como que fue una palabra Sí. relleno al Es que final, lo ¿sí que, o no? es que lo que yo hice hoy, porque dije, último día prácticamente tenemos para este maravilloso libro, y lo que hice fue sacar una parte más importante de cada una. Ujú. Entonces, por eso lo hilé en esa forma, Claro, dándole peso hasta terminar, porque la verdad, sinceramente, más que capítulos, es como acciones diarias. Y está sí, fabuloso, ¿no? Entonces, el libro me encantó y dije, wow, está padrísimo. Ya precioso, decidí más precioso. por el primer libro, por el discurso, dije, bueno, pero quiero cerrar un poquito con esto. Entonces, por eso es una mezcla de, Ujú. pero sí estaba yo con ese momento que cambié en este momento, porque digo, pongo, exhorto, invito, les invito a participar, ¿ok? Y fue ahí que me quedé. Entonces, ya por eso terminé Claro, con lo que vive en mi claro. mente. Después, como, ¿qué pasó? Te animo. Es como cuando queremos hacer el discurso y como que queremos irnos a la China y resulta que nos vamos a Cuba. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Qué es esto, Cuba? ¿Y qué hago aquí? Y perdido sale de allí a Nueva York. Y ahora, no, no, yo no quiero ir a Nueva York, yo quiero irme a la China y anda perdido. A veces nos pasa que en los discursos estamos perdidos. Es como cuando cuando nos perdemos nosotros en el final del discurso. A veces ya todo está listo para aterrizar y de repente levantan el vuelo, se fueron y uno sigue escuchando y no saben cómo llegar al final. Y ya me ha pasado en otros espacios donde hacen hasta 3 cierres y siguen dándole y dándole y dándole y uno se queda ahí disfrutando de lo perdido que están en el espacio, ¿no? Porque solamente uno y hacen 2, 3, 4 cierres. Maravilloso. Está bien, Alejandrina. Me encanta también porque el libro sí creo que ha aportado bastante y seguirá aportando si nosotros lo ponemos en práctica. Excelente. Vamos con el siguiente, Manuel. Continúa Liliana Derkach. La vida es un equilibrio. ¿Sabías que el equilibrio es la capacidad de mantener una posición estable? También es evidenciar ecuanimidad, mesura y sensatez en los actos y juicios. Es una búsqueda constante y un proceso de autorreflexión y autoevaluación. Cuando estos ámbitos están cuidados y conectados, podemos experimentar la congruencia y la estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Lograr el equilibrio espiritual es un camino continuo que implica integrar diversos aspectos de la vida, como la claridad mental, la estabilidad emocional, la salud física. Esta interconexión es vital para fomentar una vida plena. La regla es encontrar un balance en diferentes aspectos de la vida. El equilibrio a través de nuestra historia humana nos confirma que fue y es una búsqueda ancestral. Desde tiempos remotos se busca equilibrar el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la conciencia e inconsciencia de nuestros actos, el placer y el dolor, el odio y el amor. Sabemos que los extremos son nocivos, tanto la carencia, que es falta o privación de algo, como los excesos, entendidos por la abundancia que va más allá de lo razonable, son perjudiciales para cualquier individuo que las padezca. Aquí es donde debemos buscar el equilibrio, un punto medio estable y favorable entre la carencia y el exceso. Al mirar el mundo que nos rodea, lo vemos desequilibrado por completo. Esto es una realidad tangible que nos interpela a activar nuestra búsqueda de equilibrio en forma urgente y de manera viral. Aquí encontramos el primer obstáculo grande, pues el equilibrio no se vende, no se compra, no se alquila,
se construye paso a paso e individualmente con acciones personales que nos llevan a habitar este estado de plenitud entre mente, cuerpo y espíritu. Hoy, en un mundo que oscila entre la prisa y el vacío, la voz de Aristóteles nos recuerda que vivir filosóficamente es buscar equilibrio. Y este nos invita a detenernos, a mirar hacia adentro y comprender nuestras decisiones. Vivir una vida en armonía y equilibrio nos permite sentirnos sanos, amados, seguros y valiosos. ¿Y tú, cómo concibes el equilibrio en tu vida? Muy bien, Liliana, qué bonito, pausado, bien expresado, Gracias. lindo tono. ¿Y tú? Muy bien, vamos a ver, Liliana. Liliana, la vida es un equilibrio. Ese es tu tema, ¿verdad? Ese es tu tema, Sí, Liliana. Ya, este tema no lo menciona porque lo va a decir el maestro de ceremonia. Solamente arrancas con la frase, arrancas con la pregunta. Y ahí viene la pregunta que tú dices, ¿sabías que? Es decir, comenzarías con tu pregunta. doctora Dilia, ahí yo tengo un dilema, Ujú, porque yo empecé de esta manera. En su sección 12, el regalo definitivo, Anthony Robbins asevera que la vida es un equilibrio entre el dar y el recibir, entre el cuidado de uno mismo y la atención de los demás. ujú. Pero si yo inicio de esta manera y después le pongo, ¿sabías que el equilibrio es la capacidad? Entonces se alarga mucho y pasa los 3 minutos. Claro, Por eso lo por quité. eso, por eso te digo, tú tienes que ver si comienzas con una reflexión, una frase o una pregunta. ¿Por qué? Y Porque voy a si el tema... empezar entonces, perdón, Ajá, con, ¿sabías que el equilibrio es una exacto, capacidad? exacto. ¿Sabías que el equilibrio es Directamente, ¿está bien si hago directamente la así? pregunta? Claro, está muy Ok. bien. Y ahí como le das la respuesta muy amplia, explicada como para que nadie dude, está perfecto, Mm. está muy bien. Muy bien. Por ejemplo, dentro del discurso, podría yo decir que tu tema principal dentro del cuerpo es equilibrio. Luego tú dices, tienes aquí una forma bonita, dice el mundo también se describe por el desequilibrio. Es decir, es como que tú haces una transición, pasas del equilibrio y te vas al desequilibrio, como un segundo Claro, punto. quería, perdón, mencionar que el antónimo de equilibrio es el desequilibrio y Claro, en realidad capaz que tendríamos que empezar por describir el desequilibrio, que es lo que vive el exacto, mundo. exacto, porque el equilibrio es el primer punto focal del cuerpo de tu discurso. El discurso tiene un cuerpo y ese cuerpo tiene 3 puntos. Ese sería el Sí, primer punto, el equilibrio. Tu segundo punto sería, y lo contrario al equilibrio de nuestras vidas es el desequilibrio y empiezas a hacer la descripción. Ahí va tu segundo punto del cuerpo del discurso. Y el tercer punto podría ser cuando hablas de nuestro interior, cuando hablas de la parte interna del ser, como un tercer punto. Sí, estamos comprendiendo. sí, doctora. Ya, estamos comprendiendo que 3 puntos. Lo voy a reformular. Yo Ya, lo pensé, pero no estaba segura. ya. Y cuando ya tienes los 3 puntos, por ejemplo, nuestro interior, digamos que cuando dice aquí, hoy hay un miedo hoy el miedo oscila entre la prisa y el vacío. En la prisa y el vacío. Eso se llama transición entre un tema y otro. Hoy vivimos entre el Bien. miedo hoy vivimos en medio de la prisa y el vacío. Es una transición que le da paso a un tercer punto. Y ese tercer punto, tú hablas ahí, cuando tú hablas, yo así lo sentí, hablas de nuestro interior, es decir, ahí puedes hablar un poquito de nuestro interior. ¿Qué pasa cuando logramos estar balanceados, por poner un ejemplo? Cuando encontramos paz, cuando encontramos calma en nuestro interior, vamos a convertirnos en seres plenos que podemos vivir en armonía, es decir, das una explicación de esa parte interior. Estamos comprendiendo Eh, esa partecita.
Y es la frase con la que termino, doctora. Ujú. Vivir ¿Ya? una vida en armonía y equilibrio nos permite sentirnos sanos, Ya. amados, seguros y valiosos. Ya, ahí estás dando. Ahora mira, cuando tú hablas del exceso, con respecto al exceso, yo puedo decir que el único exceso que nosotros debemos permitir, consentir y practicarlo es el exceso de admiración por los demás. Es Me encanta. el único exceso, porque si comemos demasiado, nos engordamos. Si empezamos a hacer dieta estricta, nos vamos a adelgazar demasiado. Si no estudiamos, vamos a tener un problema. El otro exceso que tampoco nos afecta es el exceso del conocimiento aplicado. El exceso del conocimiento aplicado, ¿sí? Miren ustedes cómo podemos aplicar, porque la palabra exceso a veces la vemos como algo negativo, nefasto. Sin embargo, nosotros podemos darle una utilidad súper práctica para que tenga validez en nuestra vida. El exceso de admiración. Siento exceso de admiración por ti, Liliana. Fantástico. Quiere decir que hay una admiración más grande. Hay un exceso de conocimiento en Liliana y me encanta. Si ves, empezamos a darlo en positivo porque hemos visto todo en negativo. Muy bien, Liliana. Excelente, maravilloso. Adelante, Manuel. Veo cómo reformulo para el viernes entonces, Ya, perfecto. conforme a las Sí, sugerencias. toma en cuenta que tu discurso debe tener 3 puntos. Yo lo noté así, equilibrio, desequilibrio y nuestro interior, 3 puntos. ¿Cómo se encuentra una vez que nosotros hemos diferenciado estas ventajas y desventajas y por qué el equilibrio tiene un impacto positivo en nuestras vidas? ¿Cuál es el beneficio? La parte interior. Y ahí está tu discurso. Gracias, Muy bien. doctora. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente, Manuel. Continúa Rosario Alfonso. Tengo problema con el internet, por eso es que no he abierto ni la cámara. Ya, te podemos escuchar. Ya tienes listo el discurso. ¿Tiene problemas? Ahí está, ahí está. A ver. Disfruta al máximo el viaje de la vida. No sabemos dónde y cuándo termina. Esta frase nos recuerda que la vida es un regalo. Sin embargo, el tiempo es nuestra prioridad en el presente. Eckhart Tolle, en su libro El poder del ahora, nos dice que el momento preciso es ahora. Eckhart Tolle a los 24 años experimenta un periodo de ansiedad y depresión. También vive un momento de lucidez e iluminación que cambia su vida para siempre. Un despertar espiritual que marcó para siempre marcó para siempre un antes y un después. Siempre su vida se marcó en enseñanzas que se centran en aprender a disfrutar el momento presente, el aquí, el ahora, como un regalo divino. Este despertar espiritual lo lleva al hombre a experimentar un regalo para el alma, que inevitablemente nos lleva a soltar el pasado, convirtiéndolo en un tenue recuerdo inofensivo, y solo regresas a él para extraer sus enseñanzas. No dolor, practicar el desapego nos deja las manos libres, dispuestas a recibir. Es aprender a cerrar ciclos, etapas que en su Rosario, te quedaste en aprender a soltar ciclos, etapas que debemos cerrar. Ok, continuemos porque tiene problemas de la señal. Sin embargo, si Rosario me escucha, puedo decir que yo descubro un primer tema del cuerpo del discurso, despertar espiritual, y luego soltar el pasado como otro punto focal del cuerpo del discurso, y hasta ahí nos quedamos.
Habría que escuchar el tercero, sin embargo, va con la secuencia, va con la secuencia. Es decir, nosotros tenemos que ir comprendiendo eso. Cuando ya escuchamos, sabemos que el discurso ha tenido una estructura y ahí es donde nos enfocamos. Muy bien, gracias. Adelante, Manuel. Continúa Sofía Salvador. Adelante, Sofía. ¿Sabías que el cambio puede ser aterrador? Sin embargo, también puede ser emocionante y liberador. La clave es cómo respondemos al cambio. Podemos elegir verlo como una amenaza o como una oportunidad. Los que crecen ven el cambio como una oportunidad para reinventarse, para aprender nuevas habilidades y para alcanzar nuevos niveles de éxito. Como dijo el famoso escritor Anthony Robbins, el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. La mayoría de las personas se resisten al cambio, pero los que crecen son los que lo abrazan y lo utilizan como una oportunidad para aprender y mejorar. Abraza el cambio, crece. El cambio es la oportunidad para reinventarte y alcanzar nuevos niveles de éxito. No te quedes atrás, muévete hacia adelante. La vida es un viaje, no un destino. Disfruta del viaje y crece con él. Te exhorto a reflexionar sobre la importancia de abrazar el cambio y utilizarlo como una oportunidad para crecer y mejorar. No te resistas al cambio, utilízalo a tu favor. ¿Y tú? ¿Qué habilidades o conocimientos necesitas para adquirir y alcanzar tus objetivos? Qué bonito, Sofía. Precioso. Pregunta poderosa, respuesta poderosa. Fantástico. Ahí, solamente con eso, aunque Sofía no diga mucho, ya tiene ganado su auditorio. Respuesta fabulosa. Dice, lo que crece, a ver, los que crecen ven en el cambio una oportunidad. Ahí también estás dando una lección. Y me encanta porque usas la frase del mismo Anthony Robbins para enfatizar la importancia del cambio. Por ejemplo, cuando usted empieza a hablar, abraza el cambio, ahí darle una pequeña explicación en abraza el cambio. Puede ser, no, puede ser sin miedos, sin temores, viendo que dentro de cada cambio trae implícita una oportunidad. Es decir, darle una pequeña explicación a ese de abraza el cambio. Luego de hablas de la vida no es un viaje, la vida es un viaje, no un destino. Tómalo como otro segundo punto y explica por qué la vida es un viaje. Sí me comprendes, Sofía. La vida es un viaje porque tiene paradas, hay situaciones, lo que ocurre en el viaje. Y finalmente, de ese viaje, nosotros tenemos que llegar. Es decir, a darle una pequeña explicación con 2 temas suficientes y ahí haces el cierre. Nada más como para hacer un poquito más extenso tu discurso. ¿Comprendemos eso, Sofía? Sí, Ya, una ok. disculpa, hoy no pude prender la cámara porque como anda fallando mucho mi El Zoom, internet. ajá, y no me deja prender la cámara. Ya, ok. Esperemos que para el viernes sí no tengas inconveniente. Sí. Gracias, Sofía. Gracias por participar. Adelante, Manuel. A continuación, le corresponde la oportunidad a Flor Natalia. Del ruido mental a la energía espiritual, el camino hacia la paz interior. Y si te dijera que la mayor parte del sufrimiento humano no viene de lo que pasa afuera, sino del ruido que viene dentro. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vivimos en una cultura donde la mente se ha convertido en nuestra casa, al mismo tiempo en una prisión.
Cada pensamiento, cada recuerdo, cada preocupación futura levanta muros invisibles que nos separan de lo más importante, el momento presente. En El poder de la hora, Eckhart Tolle, uno de los maestros espirituales más influyentes de nuestros tiempos, explica que la mente es como un carrusel que nunca se detiene, gira y gira, pero nunca avanza. Y nosotros, sin darnos cuenta, vivimos subidos ahí, dando vueltas sin llegar a ningún lugar. Sin embargo, cuando elegimos detener ese carrusel, aunque sea por un instante, ocurre algo extraordinario. Aparece la energía espiritual. Porque la mente piensa, el espíritu percibe. La mente analiza, pero el espíritu comprende. Y mientras la mente se alimenta del tiempo, del pasado que acusa y del futuro que asusta, el espíritu vive únicamente en el ahora. De hecho, la energía mental y la energía espiritual tienen una diferencia profunda. La energía mental es como una linterna, solo ilumina lo que está frente a ti. La energía espiritual es como el amanecer, no solo ilumina, transforma todo lo que toca. Por eso, cuando estás en el espíritu, todo vuelve a su justa medida. Asimismo, cuando la conectas a la hora, la vida deja de sentirse pesada. Porque cuando habitas a la hora, ya no eres la persona agotada por pensar. Te conviertes en la persona que despierta a su verdadero ser. Y desde ahí la vida fluye. La paz regresa y el propósito revela. Hoy te animo a hacer un acto valiente, a apagar por un momento la energía mental y encender la energía espiritual. Muy bien. Amalia alguien está usando el compartir la pantalla. Muy bien, Flor Natalia, me gusta porque tú decididamente ya has tomado tu buen hábito y eso te lo debo celebrar, aplaudir y atesoro que desde pie tu discurso, eso es maravilloso. Me gusta cuando hablas de que la mente es nuestra casa y también nuestra prisión. Usas un excelente énfasis, buenos ademanes, eso es maravilloso. Comprendiendo que el discurso debe tener 3 puntos, hablas de la energía espiritual, la energía mental y luego hablas cuando habitas en el ahora, como un tercer punto. Está como definido tu discurso, lo veo así. Hay un símil, que la mente es como un carrusel que gira y gira, y también usas la mente es como una linterna, 2 símil para ilustrar tu discurso, como recursos retóricos dentro de la oratoria que a la gente siempre se le va a impregnar y lo va a tomar de la mejor manera. Así que eso es maravilloso, Flor Natalia, porque la gente nos relaciona y se va llevando algo de lo que tú vas diciendo. Y puede ser transformador. Cada palabra, cada frase puede ser transformadora. Muy bien, Manuel. Continúa Marta Lilia. ¿Alguna vez has sentido que tu vida funciona como una radio encendida donde suenan melodías que tú no elegiste? Esa impresión de que alguien más marca el compás de tu día puede resultar limitante, incómoda, incluso frustrante. Sin embargo, Tony Robbins, en Pasos de Gigante, nos recuerda algo esencial. La vida no es algo que creas, la vida no es algo que te ocurre, es algo que creas con tus decisiones, tus creencias
y tus acciones. Este pensamiento aclara una profunda verdad. La vida no avanza sin tu intervención, sino que se esculpe con tu intención. Dicho de otro modo, a pesar que el ruido externo, las opiniones, las presiones, las expectativas intenten imponer su propio ritmo, tú eres quien sostiene el control del reproductor. Y cuando comprendes esto, la perspectiva cambia, porque reconoces que lo que eliges, lo que crees y lo que haces se convierten en los tres elementos con los que compones la música de tu propia existencia. Piensa para empezar en tus decisiones. Cada elección, por discreta que parezca, puede alterar el rumbo de tu día. A veces, un simple hasta aquí o un voy a intentarlo redefine tu rumbo. Decidir es declarar, yo establezco el siguiente compás. Incluso cuando lo que escuchas a tu alrededor parezca desafinado. Recuerda que no siempre cambia el mundo exterior, mas tu elección sí puede cambiar lo que ocurre dentro de ti. Otro aspecto fundamental son tus creencias, esos lentes invisibles que moldean la manera en que lees la realidad. Una creencia limitante puede hacerte olvidar que existen colores por descubrir. Ajustar tu visión es como desempañar un cristal y lo que antes parecía sombrío empieza a mostrar matices. Cuando una creencia se vuelve estrecha, convierte los días en un pasillo sin ventanas. Mas cuando lo reconsideras o la amplías, es como si una cortina se abriera, la luz entra y se revelan posibilidades que antes ni siquiera intuías. Tu mente deja de enfocarse en lo que falta y comienza a reconocer oportunidades, alternativas, caminos que siempre estuvieron ahí esperando ser recorridos. Para completar este proceso, es necesario que concretes tus acciones. Estas son el ritmo que marca tu historia. Un gesto decidido, una llamada, un mensaje, dar el paso que estabas postergando, bastan para activar el movimiento que puede generar un cambio interno significativo. Para lograrlo, no se requieren grandes proezas. Cada acción, por mínima que sea, rompe la inercia, igual que la primera nota rompe el silencio. Si estás dispuesto a usar el poder de la hora, recuerda que tu melodía interior solo florece cuando estas tres cuerdas suenan en armonía: decisión, creencia y acción. Dejas de ser un oyente pasivo de tu propia historia y te conviertes en su compositor. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué melodías estás dispuesto a crear para definir la banda sonora de tu vida? Aplausos para ese discurso, Marta Lilian. Pusiste en evidencia todo el proceso que se estudió anoche. No hay por dónde perderse. Maravilloso, maravilloso, Marta Lilian. Me encanta porque haces la pregunta, la respuesta dice, dicho de otro modo, usas un conector de comparación. Ahí, eso también ya después lo aprendemos en las clases, con los conectores de comparación, ¿por qué se usan? Dicho de otro modo, es porque estabas diciendo una cosa y luego quieres decir la otra, dicho de otro modo.
piensa para empezar en tus decisiones. Manuel, ahí tenemos un conector. ¿Cuál es el tema? Tus decisiones. Ella pasa al segundo, cuando dice otro aspecto fundamental, son tus creencias. Conector y el tema, creencias. Y el tercer punto, para completar este proceso, se necesita de acción para completar. Ahí hubieron los conectores, que no son propiamente palabras, son a veces hasta frases, y va cada uno. Aquí están los 3 temas de Marta Lilian, y ella termina hablando de las 3 cuerdas y relaciona con decisión, acción y creencias. Maravilloso, maravilloso. Sencillamente nos llevó por un viaje, un destino, un recorrido de principio a fin, feliz. Si se dan cuenta, el proceso. Ya comprendimos, Marta Lilian, el proceso de formular el discurso con esos pasos, ¿verdad? ¿Sí o no? Que facilito. Sí, se veía bien fácil después, pero sí me costó la Súper coherencia. fácil, súper fácil. Claro, es que suena coherente. Sí. Es como que tú vas llevando. Es como coges el carro y tú sabes que pasamos por los peajes, el primer peaje, el segundo peaje, el tercer peaje y después el hotel. Llegamos al hotel al final. O sea, es como que vamos haciendo ese recorrido. Y todo, la secuencia te va bajando. Es como que tú tienes una cascada y va bajando el agua. ¿A dónde llega el agua? A la fuente. La fuente es la mente del oyente. Ahí se queda, ahí se retiene. Por eso tú tienes que bajar en cascada la información. Y así, ordenada, para que la gente reciba. Sí, perfecto, maravilloso, Marta Lilian. Adelante, Manuel. Me corresponde a mí. Sí, Sofía ya está. Bielka Sí, también está. tengo problema con internet. ¿Podría leerlo, por favor? Claro. Aunque no prenda cámara. Adelante. Ya, sí, no hay problema. Gracias, Bielka. espero que no se corte. Muchas Chao, gracias. Nerina. Ok. Bien, ¿qué significa para ti destino? La Real Academia Española describe la palabra destino como una fuerza desconocida, encadenamiento de los sucesos, considerado como necesario, circunstancia creada como algo favorable o adverso, consignación, señalamiento o aplicación de acciones para un determinado fin. Es el punto de llegada, la meta. Sin embargo, para algunos es una cuestión inamovible, camino determinado, resignación, un posible cruel andar. Otros van por la vida como en una montaña rusa, se suben al carrito soportando las subidas y bajadas sin moverse, temiendo que algún movimiento en falso los saque del carril. Vida determinada, gobernada por factores externos, temiendo siempre corromperse. No podemos dejar fuera a aquellos que se dejan llevar por el viento, a veces con contento, otras con un frágil sufrir. No llevan rumbo, no hay meta, no hay camino. De pronto nos topamos con los que sueñan, estos que creen y crean. Son aquellos que no se conforman, son como un árbol plantado junto a un arroyo, alimentándose con agua fresca. Llegado el momento, da su fruto en todo lo que hace y prospera. Disfrutan de todo aquello que vale la pena. Creadores de pensamientos que ponen en acción en todo momento, conscientes de poseer una máquina perfecta que con gusto conecta con todo su cuerpo. Equilibran el ser, hacer y tener en orden divino, alineando todas las vertientes de su camino. Mente activa, corazón dispuesto, alma aventurera. Y ahí, justamente ahí en ese instante, comienzan a labrar su destino, señalado, dibujando y enmarcando sus sueños en bellos proyectos con rutas determinadas. Se enciende la luz y se crea lo que creo, enriqueciendo hasta hacia la cumbre, hacia adelante, ya no hay regreso. Constante repetición va dando la siembra con lindas espigas doradas, evitando los surcos infortunados y las gélidas mañanas. Crear, percibir y discernir nos llena de espíritu grande para poder llegar a puerto seguro. ¿Y tú estás listo para crear tu propio destino? Muy bien, Bielka. Excelente pregunta, magnífica respuesta. Estás a punto de llegar a tu meta. Allí haces muy buen énfasis. Te pregunto, ¿dónde estaban los temas, los 3 temas? Ok, los 3 temas son
Ok, buena pregunta, doctora. Yo misma me quedé. Todo estuvo hermoso, solo que como que no, como siempre te digo, a veces va como todo en una sola plancha, o sea, no se diferenciaron los tres temas. Recordemos también que para pasar de un tema al otro necesitamos usar una pausa. Ok, Dejo esto y tomo lo otro. Tienes que separarlo, está muy bonito todo. Yo podría decir, por ejemplo, que el uno tiene que ver a aquellos que se dejan llevar por el viento, sí, uno, ahí en eso, porque dijiste tres. es que dije tres y Sí, esos son los que temen, los que están inseguros, los que ajá, se dejan llevar por el viento exacto, y los los que tres. creen en el destino, o sea, lo Ya. crean. Sí, ok, mira, por ejemplo, allí, de cada cosa de esa, tú haces una pequeña descripción, Sí, amplías un poquito más y ahí tienes ya tu discurso. Me gustó esto de corazón, mente activa, corazón dispuesto y alma aventurera. Estuvo maravilloso, maravilloso. Es lindo el discurso, solo que tenemos que separarlo en temas. Bien, nada más que eso, con lo mismo que tienes, vuelve a leer y di, a ver, de aquí, esto está como para que sea un tema que le motive, le interese, le inspire a la gente. Aquí sale otro temita dentro del cuerpo del discurso que también puede cautivar. Es decir, en lo mismo que tú tienes, salen los temas, solo que tienes que es que separarlos. aquí tengo una duda, doctora, porque Ujú, hice caso a todo lo que nos enseñó ayer en la clase. ujú. Puse los conectores, hice las transiciones, entonces ya no entiendo Ya, qué tengo ahí que hacer. los énfasis, de pronto te faltan son los énfasis, separar, porque tú cuando pasas de un tema al otro tienes que, como que terminas este y comienzas con el otro, es como que hicieras así, Ok, ¿me puede ¿ya? poner un ejemplo para que lo pueda entender el énfasis? Ya, Por favor. el énfasis, por ejemplo, es cuando tú le das fuerza a una palabra o a una frase, le das categoría, le das imponencia. Por ejemplo, cuando tú dices, y aquellos que se dejan llevar por el viento. Es decir, aquellos que se dejan llevar por el viento. Tú aquí haces que las personas, aquellos, no es a mí, no me dice a mí, es para otros. Es decir, piensen, se dejan llevar por el viento. Cuando nosotros hacemos énfasis a una palabra o a una frase, ya estamos marcando también el inicio o el final de una, envíamelo y yo te hago el reajuste. Nada más que eso, es hacer la separación. ¿De acuerdo? Ok, claro que En- sí, gracias, doctora. envíamelo por escrito y ahí yo te voy haciendo la corrección. Gracias. Muy bien, ok. ¿Quién falta? Manuel. Manuel, nos falta Así Manuel. es, No se puede así quedar es. Manuel sin su discurso. Hoy quiero que miremos nuestra vida desde un ángulo diferente. Anthony Robbins en su libro Paso de Gigante nos revela algo esencial. Tu vida no está definida por los acontecimientos, sino por las decisiones que tomas frente a ellos. Y aunque eso siempre puede sonar simple, es una verdad que transforma destinos. Para cada uno de esas decisiones es una semilla. Cada elección es un pincel y cada día es una gran oportunidad para redibujar tu mundo. Las decisiones que revelan nuestra vida fundamentalmente están enfocadas en tu mente. Ese enfoque puede ser un telescopio. Si lo apuntas a lo malo, verás lo malo ampliado. Si lo apuntas al crecimiento, verás tantas posibilidades que otros solo van a ver problemas. ¿Qué significado le das a lo que te ocurre? Un mismo hecho puede ser una caída o un trampolín. La diferencia es precisamente qué eliges. ¿Qué acción debes tomar? Sin acción, el sueño se convierte en una estatua. Es muy bonita, solo que inútil. Esas decisiones te llevarán a una vida extraordinaria. Si son poderosas, precisamente porque tu mente se convierte en una fábrica. Si produces miedo, vivirás en escasez. Si produces valentía, vivirás en expansión. Las decisiones precisamente son rieles que por donde avanzará tu vida, debes entonces colocarlas y tu tren llegará
muy lejos. Debemos decidir con claridad cómo encender en la noche un faro. De pronto esa ruta aparece, aun cuando pareciera invisible. Anthony Robbins, en su insistencia, en su esencia, nos indica: una decisión puede mover montañas, porque lo que cambia en el mundo no es sino tu fuerza interna. Es así como el viento, cuando mueve montañas. Tus decisiones te darán una gran forma y forjará tu carácter. Recuerda, hoy es el momento de tomar las mejores decisiones. ¿En qué elegirás tú? ¿En qué significado te vas a colocar? ¿Y qué acciones vas a tomar? ¿Estás dispuesto a ser tu mejor versión en cuanto a tus decisiones? Ok, Manuel, muchas gracias. Hoy quiero que miremos nuestras vidas, una invitación para todos. Y en lo que yo escucho, ¿dónde estuvieron los 3 puntos del cuerpo del discurso? Entiendo que uno es la decisión, La decisión en los tiempos, los tiempos, los tiempos de antes, hoy y el futuro mañana, ya. Y el otro punto, la acción. la acción. Ok, hay que remarcar, a separar un poquito un tema del otro a través de una pausa, para que se distingan, porque el único que yo lo identifiqué fue la decisión. Y me encantó la metáfora del telescopio, me encanta también cuando tú preguntas que una caída, o sea, que cuando algo puede ser una caída en un trampolín, también maravilloso. Ok, muy bien. Vamos a conseguir la palabra y nos quedamos un ratito para los que deseen. Vamos a tomar los 2 discursos de Manuel y de Bielka para que vean ustedes cómo se va estructurando. Cerramos la grabación después de la palabra. Manuel, pide la palabra. Adelante, Marta Lilian. Decisión. Bielka. Constancia. Ramón. Serendipia. Liliana. Flor Natalia. Acción, acción. Rosario. Rosario no está, creo. Amalia. Responsabilidad. Sofía. Crecimiento. Alejandrina. Ya está todo. Liliana. Palabra, Liliana. Se les quedó esta Se señal allí. quedó congelada. Bielka. Ya dije constancia. Gracias. Sí. La Ok. mía es fortaleza. Muy bien, Y gracias. la La mía, doctora. somos instrumentos de Dios. Voy a apagar la grabación y vamos.